Konnichiwa no Samurai, Yokoso a un nuevo entreno en el dojo. Imagina un corte de luz en tu home lab. ¿Qué máquina se apaga primero y cuál aguanta viva hasta el final? Si tienes servicios que dependen de otros, un cierre desordenado es sinónimo de datos corrompidos. Por eso, y porque nos lo has pedido un montón en los comentarios, hoy saltamos al nivel empresarial. Te abrimos nuestra infraestructura y destripamos nuestros scripts de arranque y apagado coordinado paso a paso para que blindes tu entorno. Quédate porque empezamos. El verdadero peligro de un apagado repentino no es que tus equipos se queden sin corriente, es cómo se apagan. Y ojo, que esto no es una teoría de laboratorio. Ya hemos visto apagones masivos devastadores como los de Venezuela o, sin irnos tan lejos, aquel colapso en la red síncrona europea que dejó a oscuras a parte de España y Portugal en cuestión de minutos por un simple efecto dominó. La red eléctrica falla cuando menos te lo esperas, y si en tu home lab manejas dependencias entre máquinas, como por ejemplo un almacenamiento centralizado donde tus máquinas virtuales y contenedores montan sus discos por NFS o SMB, un cierre desordenado provocado por un apagón así es la receta perfecta para el desastre. Si el servicio principal cae antes que los clientes que dependen de él, todo se va a congelar y te arriesgas a una corrupción de datos brutal. Hoy vamos a solucionar esto de raíz. Primero te mostraremos cómo exprimir las prioridades nativas de Proxmox y justo después pasaremos al plato fuerte de nuestra estrategia: dos hook scripts personalizados. Uno para congelar el apagado de esa máquina clave hasta que el resto de tu laboratorio esté a salvo, y otro para pausar el arranque de tus servicios hasta que la unidad principal responda al 100%. La primera línea de defensa es totalmente nativa. Proxmox incluye una opción llamada Start Shutdown Order dentro de las opciones de cada máquina virtual. La lógica es súper sencilla. Las máquinas se encienden siguiendo el orden numérico que les asignes y se apagan exactamente al revés en orden inverso. Si tienes un entorno donde una máquina es el pilar central, lo ideal es darle a ese servidor la prioridad 1 y al resto de tus máquinas virtuales o contenedores una prioridad mayor, como la prioridad 2 que hemos usado nosotros. De este modo, al encender el host, tu servicio principal va primero y al apagar Proxmox mandará a cerrar todo lo demás y dejará tu servicio principal para el final. Esto funciona genial, pero tienes que entender una diferencia crítica entre cómo gestiona Proxmox el arranque y el apagado de forma nativa para no llevarte sorpresas. Durante el apagado, Proxmox sí es capaz de esperar a que tus máquinas de prioridad 2 se cierren por completo o agoten su tiempo límite de cortesía antes de pasar a apagar tu servidor de prioridad 1. El verdadero peligro está en el arranque. Ahí es donde Proxmox calcula las esperas basándose puramente en segundos de reloj. Tú le marcas un retraso en segundos y en cuanto ese temporizador llega a 0, Proxmox va a intentar arrancar la siguiente máquina a ciegas. Le da igual si el sistema operativo o el servicio real en la red están listos o no. Él simplemente ejecuta la orden de encendido. Si por lo que sea tu máquina principal tarda un poco más de la cuenta en levantar sus servicios, el resto de tus máquinas van a fallar al intentar iniciar. Por eso nosotros preferimos ir un paso más allá con scripts inteligentes que controlen ambos flujos a la perfección y de forma dinámica. Pero antes de destriparlos, dime, ¿qué estrategias usas tú en tu home lab? Déjalo abajo en los comentarios, que ya sabes que el dojo pretende ser un espacio colaborativo en el que aprendemos juntos. Dedicamos mucho tiempo a investigar, probar, romper y arreglar cosas para que tú te ahorres tiempo y también dinero. Si te gusta este tipo de contenido, comenta, dale a like, suscríbete y activa la campanita. Es la mejor forma de apoyar al canal para que sigamos creando y de paso no perderte nada de lo que va a venir. Ninguna de las herramientas o hardware que te mostraremos hoy está patrocinado. Es nuestra forma de poder tener una opinión completamente propia e independiente. En la descripción puede que pongamos enlaces a algunos productos. Si los usas, a ti te va a costar lo mismo y a nosotros nos ayudará a seguir creando contenido para ti. Seguimos. Vamos al lío con el script de apagado, pero antes de tirarnos de cabeza al código necesitas entender qué es un hook script en Proxmox y por qué va a ser tu mejor aliado. Piensa en él como un disparador automático. Es un script que tú creas y que Proxmox ejecuta de forma obligatoria cuando una máquina virtual pasa por momentos clave de su ciclo de vida, justo antes de arrancar, antes de apagarse o inmediatamente después de cerrarse. Esto nos da un poder de personalización absoluto sobre nuestro laboratorio. Aquí tienes nuestro script de apagado. Lo primero que hace el código es capturar la información que Proxmox le inyecta automáticamente al ejecutarse. Mediante la línea VMID igual a $1, guardamos el número de identificación de la máquina virtual y con face igual a $2 capturamos la fase exacta del ciclo en el que nos encontramos. Si la fase es pre-stop, es decir, justo en el instante en el que Proxmox le dice a la máquina, oye, te toca cerrarte, el script intercepta la orden y congela el proceso de apagado. En lugar de dejar que la máquina muera de golpe, el script inicia un bucle inteligente. Define un tiempo máximo de espera de 5 minutos por seguridad y se queda vigilando el entorno cada 5 segundos.
¿Qué comprueba exactamente? Ejecuta dos comandos nativos de Proxmox, qmlist y pctlist, y filtramos su salida con un par de herramientas de Linux para contar de forma exacta cuántas máquinas virtuales y cuántos contenedores LXC siguen activos en el host, restando el ID de nuestra propia máquina para no contarse a sí misma. Si el contador detecta que todavía hay servicios abiertos, el script retiene el cierre. Pero aquí viene el gran secreto técnico que te va a pasar si reinicias tu servidor completo y que es vital que entiendas. Verás que el sistema se queda esperando unos minutos en silencio y de golpe el script se ejecuta y salta directamente al mensaje de perfecto. El resto de máquinas virtuales están apagadas, sin mostrarte los avisos de espera intermedios. ¿Por qué ocurre esto? No es un fallo de lógica. Lo que pasa es que cuando apagas el nodo completo, el orden de Proxmox nativo va primero. Proxmox se toma un par de minutos en apagar de forma limpia todas las máquinas virtuales secundarias que configuramos con la prioridad 2. Y cuando la última de ellas muere es cuando Proxmox pasa a la prioridad 1 y despierta a este script. El script abre los ojos, mira el entorno, ve que Proxmox ya ha hecho el trabajo sucio en los minutos anteriores y que el contador está a 0. Por eso da luz verde instantánea y la máquina procede a cerrarse. Ojo, si tuvieras más máquinas virtuales o contenedores compartiendo esa misma prioridad 1, ahí sí que verías aparecer en los logs el mensaje de esperando, mientras sus compañeras terminan de cerrar. Entonces, ¿por qué mantenemos este script si Proxmox ya gestiona el orden? Porque esto es una doble capa de seguridad de nivel empresarial. Si un día cometes el error humano de apagar tu máquina de almacenamiento a mano desde la interfaz web mientras el resto de tu laboratorio sigue encendido, Proxmox no va a apagar las demás de forma nativa. Ahí es donde este script saltará como un escudo, bloqueará el apagado manual y se quedará en un bucle imprimiendo esperando a que cierren, para salvar tus datos. También te protegerá si una máquina virtual secundaria se queda totalmente colgada durante un apagado global. El script congelará el almacenamiento hasta que esa máquina rebelde muera del todo. Primero acuérdate de darle al script permisos de ejecución con chmod +x. Para activar esta maravilla, no busques en la interfaz web porque no está ahí. Tienes que irte a la terminal de tu nodo y asignarlo con un comando súper sencillo, qmset. Pones el ID de tu máquina virtual, el parámetro hookscript y la ruta del archivo. Y ojo aquí, que es donde muchos se lían. Proxmox no quiere que le pongas la ruta absoluta de Linux, como por ejemplo /var, /lib, /vz, sino su propia notación de almacenamiento, que en nuestro caso es local /snippets seguido del nombre del script. Local hace referencia al almacenamiento por defecto del nodo y snippets es el tipo de contenido, lo que por debajo apunta físicamente a la carpeta interna del sistema. Ahora que ya entiendes el comportamiento real del sistema, vamos a lanzar una prueba de apagado para que veas cómo interactúa en vivo. En pantalla deberías ver algo muy similar a lo que nosotros vemos. Todas las máquinas virtuales y contenedores de prioridad 2 se van apagando y cuando llega al grupo de prioridad 1, que es donde tenemos nuestra máquina virtual TrueNAS, el script se pone en acción. Revisa que no haya otras máquinas pendientes de apagar y como no queda ninguna, continúa con el proceso de apagado seguro. Con el apagado resuelto, hablemos del encendido masivo tras un corte de luz. Aquí el peligro real es el famoso arranque en frío o cold boot. Tu nodo de Proxmox va a iniciar a la velocidad del rayo, pero un servidor de almacenamiento tarda bastante más en inicializar sus pools de discos y exponer los servicios por la red. Si el resto de tus máquinas virtuales o contenedores intentan arrancar antes de tiempo, se van a encontrar con que sus discos duros virtuales no están accesibles. Darán un error crítico y se quedarán completamente colgados en el inicio. Para evitar este caos, usamos nuestro segundo script. Por si acabas de aterrizar en este punto del vídeo a través de los capítulos, te refresco rápido lo que dijimos antes sobre los hook scripts. Estos reciben siempre dos variables clave de Proxmox. VMID igual a $1, que almacena el número de identificación de la máquina, y face igual a $2, que captura la fase exacta de su ciclo de vida. En este script, el código intercepta la fase pre-start, es decir, se mete en medio justo antes de que la máquina virtual empiece a encenderse. Lo que hace el código es brillante por su simplicidad. Utiliza el comando nativo mountPoint para verificar si la ruta de red compartida, en nuestro caso el NFS de TrueNAS, está realmente montada y accesible en el sistema operativo host. Si tu almacenamiento aún se está despertando y no responde, el script congela el arranque de la máquina virtual y entra en un bucle que comprueba el entorno cada 3 segundos, dejando el log de Waiting for NFS Mount. La máquina se queda pausada pacientemente en la rampa de salida. En el milisegundo en el que el recurso compartido responde, el script lo detecta, da luz verde y permite que la máquina virtual arranque con total normalidad. Así evitamos arranques fallidos y alertas fantasmas en tu panel. Para activar este escudo en tus servicios clientes, el proceso es idéntico al anterior. Te vas a la terminal de tu Proxmox. Primero le damos permisos de ejecución con chmod +x y lanzas el comando qmset si vas a aplicarlo a una máquina virtual, o pctset si lo vas a configurar en un contenedor LXC acompañado del ID de la máquina, el parámetro hookscript y la ruta de tu snippet.
Ahora que ya tienes toda la estrategia en la cabeza, vamos a reiniciar el nodo completo para ver en directo desde la terminal cómo las máquinas virtuales esperan educadamente su turno hasta que la red esté lista. Ya lo ves, Neosamurai, en el dojo no nos guardamos ningún secreto bajo la manga, porque nuestro verdadero objetivo es que experimentemos, aprendamos y hagamos crecer nuestras infraestructuras juntos. Hoy nos hemos centrado en nuestro caso específico con TrueNAS como el núcleo del almacenamiento, pero recuerda que, aunque tu laboratorio sea totalmente diferente, la estrategia de orquestación sigue siendo exactamente la misma. Con unos cambios mínimos vas a poder adaptar esos scripts a cualquier flujo de dependencias que tengas en tu rack. Por eso, nuestro equipo siempre nos esforzamos por explicarte el porqué de cada línea. No queremos darte una simple receta de copiar y pegar que te deje completamente vendido en cuanto algo falle fuera del guión. Queremos que domines la lógica para que seas capaz de solucionar cualquier imprevisto por ti mismo. Automatizar estos flujos no solo protege tu hardware, sino que te da esa tranquilidad mental tan cotizada en el mundo de los home labs. Si tienes curiosidad por saber cómo gestionamos cualquier otra parte de nuestra infraestructura interna o quieres ver más scripts avanzados, déjamelo en los comentarios y si vemos suficiente interés, le dedicamos un vídeo completo explicándolo. Mientras tanto, te dejo por aquí arriba otro capítulo del dojo que creo que te puede interesar. Y recuerda, Neosamurai, si yo puedo, tú también. ¡Mátane!